Alias Lucas fue el contador principal de los jefes paramilitares de los años 90, entre ellos los hermanos Castaño. Luego de 21 años de haber desaparecido, la Fiscalía Barbosa retomó interés en él y lo capturó esta semana. Víctor Ballestas. Mónica, su recaptura después de 21 años es extraña porque ocurrió días después de que fuera mencionado en una entrevista del columnista Daniel Coronel, que tiene relación con el proceso judicial de Álvaro Uribe. En abril de 1998, alias Lucas, cuyo nombre real es Jacinto Soto Toro y quien se hacía pasar por ganadero, fue encontrado por fiscales y agentes del CTI que realizaban un allanamiento en la segunda planta de un parqueadero de Medellín, conocido como Padilla, tragándose unos papeles y rompiendo otros, junto con dos secretarias que destruían disquetes para borrar pruebas. Ese parqueadero resultó ser la oficina de contabilidad de los más crueles jefes paramilitares de la época, entre ellos los hermanos Castaño. Yo soy un convencido. Allí también estaban las evidencias de las relaciones delictivas entre esos paras y unos políticos de Antioquia. Todo esto trae compromisos. Alias Lucas era el intermediario de los Castaño con la clase política, pero también con empresarios y militares. Este hombre fue capturado con extractos bancarios de 497 cuentas, copias de documentos con operativos militares de la Cuarta Brigada, equipos de comunicaciones y cerca de 20 millones de pesos en efectivo. Nuestra palabra. De inmediato, Carlos Castaño buscó una salida rápida de Lucas de la cárcel y, como no hubo un fiscal que se dejara comprar, Castaño ordenó asesinar a 12 funcionarios judiciales. Otros tuvieron que pedir asilo en el exterior y, una vez dejado en libertad, nadie volvió a saber de Lucas ni la justicia lo requirió. De esto hace 22 años. Estaba en la misma línea de Carlos Castaño. Solo se volvió a hablar del contador y relacionista de los jefes paramilitares 9 años después, en un debate en el Congreso. Lo convocó el senador Gustavo Petro para hablar de las Convivir, unas organizaciones autorizadas por ley para que empresarios del campo pudieran protegerse, pero que degeneraron en paramilitarismo. El gobernador de Antioquia en 1998 era Álvaro Uribe Vélez, y a este, su hermano Santiago y sus amigos y aliados, los hermanos Villegas y Gallón, se les atribuyó la expansión y protección de las Convivir y con estas de las autodefensas. El computador de Jacinto tenía como proceso judicial toda la información del paramilitarismo en Colombia en el año 1998. Otros 7 años después del debate Petro y a 16 años de la captura de alias Lucas en el parqueadero Padilla, el entonces representante Iván Cepeda volvió a tocar el tema del paramilitarismo de Antioquia y del contador alias Lucas. Te recuerdo llamar al gobernador, presentarme y que yo lo visito esta tarde. Bueno, no hay muchos gobernadores en Antioquia, ahí hay solamente uno, el señor Álvaro Uribe Vélez. A comienzos de esta semana, el periodista Daniel Coronel entrevistó vía internet al otro testigo más importante en contra del expresidente, junto con Juan Guillermo Monsalve, Pablo Hernán Sierra o alias Pivintá, que paga su condena en la cárcel de Cómbita y cuya celda fue allanada estos días por la policía y el IMPEC. Pero Juan Moreno Villa, cuando fue secretario de gobierno, Lucas, que se reunió con él en el Obelisco. Extrañamente, esta misma semana, la Fiscalía Barbosa buscó a alias Lucas y ordenó su captura después de 2 décadas de que estuviera protegido por el olvido judicial. La investigadora María McFarland, autora de un conocido libro sobre paramilitarismo, comentó la coincidencia entre la mención de alias Lucas en la entrevista de Coronel con Pivintá y su repentina recaptura. El caso en su contra evidentemente no avanzó. Y él ha estado libre más de 20 años, a pesar de que se ha sabido todo este tiempo que esta era una persona clave, que conocía muchísima información. Para McFarland, no deja de ser curioso que solo el pasado viernes alias Lucas haya sido capturado.